Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues estamos en la parashá Matot, en Bamidbar 32. Dice así: habló Moshe a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esta es la palabra que ordenó el Eterno cuando un hombre prometiere un voto al Eterno o hiciere un juramento para prohibir algo a su alma, no profanará su palabra, conforme a todo lo que sale de su boca, así hará. Cuando una mujer prometiere un voto al Eterno o se prohibiere algo en la casa de su padre en su mocedad, si oyere su padre a la promesa o a la prohibición que ella había prohibido sobre su alma, y calle o callare su padre a eso, entonces será firme todas sus promesas, y toda prohibición que hiciera su alma será firme. Pero si su padre se lo desaprueba, en el día que lo oyere, todas sus promesas y prohibiciones que había prohibido sobre su alma no serán firmes, y el Eterno la perdonará porque la desaprobó su padre. Bueno, hay una situación muy importante aquí. Matot es una parashá a las tribus que tiene que ver precisamente con los votos, neder, con los nerim, con los votos que se hacían o que se deberían hacer en un determinado momento para prohibir, dice la Torá, alguna cosa a nuestra alma. Entonces, una situación muy importante es que estos votos de alguna manera los hacía el hombre o la mujer para separarse, para no permitirse ciertas situaciones en su vida. Por lo tanto, por ejemplo, si la mujer decía y hacía un voto de que se iba a cortar, por ejemplo, que se iba a cortar el cabello y se le iba a raspar, pues, y entonces en el dado caso que lo escuchara su padre y a su padre no viera como algo conveniente que se raspara, y ella dice, bueno, para Yom Kippur me voy a rapar, y entonces el padre lo oye, entonces en ese momento el padre dice, no, ese voto que acabas de hacer lo desapruebo, y por lo tanto se abrogaba pues este pacto y no se permitía que se llevara a cabo. ¿Por qué razón? Porque recordemos que hay una situación de economía que está establecida en la Torah. Hashem es sobre todo y sobre todos. Después viene el Mashiach, Yeshua, y luego el varón y luego la mujer. Y dado en esa economía, entonces la mujer, como está y debe estar sujeta, en el caso de estar soltera, está sujeta a su padre. En el caso de estar casada, está sujeta a su esposo. ¿Okay? Entonces, incluso también sucedía eso, que si en un determinado momento, por ejemplo, la esposa hace un voto, no sé, decía ella, me voy a abstener de relaciones sexuales por un mes, y entonces lo oía a su esposo, decía, decía, no, eso no, y decía, pues yo desapruebo ese voto, y se cancela. Y entonces dice la Torah que entonces al oír esto el esposo la podía abrogar, y consecuentemente al desaprobarla esa promesa, entonces estaba libre de esa promesa y el Eterno la perdonaría. Entonces, solamente en esas condiciones, pero precisamente en esta parashá se habla de las leyes que están en el entorno de los nerim, que son los votos que se llevaban a cabo, y en este caso pues se habla de la mujer,
pero pues también el hombre puede llevar a cabo un juramento y también debe cumplir con estos requerimientos. Y recuerden que esto que sucede también en el caso del hombre, esto debería de ser una promesa que se debe cumplir. Por eso el hombre es más responsable en ese sentido, porque primeramente debemos entender que la mujer es más llevada por las emociones, y por eso es que de alguna manera se protegía o se protege a la mujer de llevar a cabo ciertos votos. Si los llegaba a hacer, estaba el padre o estaba el esposo para poder de alguna manera proteger algún voto inadecuado o alguna situación que se votara o quisiera voto y que en un determinado momento no fuera correcto o operante. Pero por el otro lado, el hombre es más de pensar las cosas, se supone, y entonces a veces los hombres hacen votos y al hombre se le exige de una manera más determinante que cumpla con sus votos. Y por ejemplo, si tú haces un voto estamos en Shabbat, y si por alguna razón hoy Shabbat o mañana Yom Harishon, por decir, haces un voto, normalmente, dependiendo si pones una determinada fecha o tiempo para cumplirse, se debe cumplir. Pero si no se pone fecha, se espera que tú cumplas. Por ejemplo, en el caso de los hermanos que pasan a leer la Torá y dicen, yo prometo o yo voy a dar un jai o 2 jai o 3 jai por tal o cual motivo o por varios motivos. Entonces se espera que ese hermano, ese varón que llevó a cabo ese voto, porque es un voto, cuando él dice voy a dar 2 jai, 3 jai, 1 jai, lo que sea que dé, lo tiene que cumplir, y en un periodo se espera que, aunque no se mencionó la fecha, lo estemos dando a más tardar para el próximo Shabbat. Hasta ahí. Si por alguna razón no se hace, es una situación muy interesante, porque entonces es considerado como robo, porque no cumpliste. Entonces, ¿qué se hace? Que la persona tiene que, si es un jai, son 18 pesos. Si son 2 jais, 36. Si son 10, son 180. Si él prometió un jai, son 18. Si él prometió 10, son 180. Y los tiene que entregar a más tardar para el próximo Shabbat. Si no lo hace, es considerado robo. ¿Qué pasa? Pues simple y sencillamente que entonces esos jai que debería haber dado y que no dio, se le debe aumentar un 20% y entregar la porción. Si fueron 10, 180 más el 20% de esos 180 pesos se entregan y se pide perdón al cielo. Esas son las leyes, y bueno, se van a ver acá las leyes acerca de los votos. Pero qué importante son los votos. Los votos son importantes porque habla de la credibilidad de la persona, habla de la confianza de la persona, si es confiable o no es confiable. Hay gente que habla, que dice y habla mucho y no hace nada. Yo prometo que de hoy en adelante ya no voy a pronunciar tal palabra, por decirlo, y hace un voto. Eso también es un voto. Pero si esa persona lo continúa diciendo, entonces faltó al voto y entonces hay una sanción ahí por violar los votos. Pero en este caso muy específicamente,
En los votos, en lo general, se tienen que cumplir con ellos porque se lo estamos haciendo al Eterno. Pero lo más importante de todo esto, como decía yo, es que de alguna manera se prueba su fidelidad y en este caso su fiabilidad. Es una persona de confianza, es una persona fiable, lo que dice lo cumple. Eso es. ¿Qué es lo que en el fondo hacen el hecho de que nosotros hagamos votos? Se ve si somos confiables o no. Se ve si nosotros cumplimos nuestra palabra o no. El mismo maestro Yeshua nos dijo, sea tu hablar sí, no. O sea, ¿para qué vas a andar diciendo tantas cosas? No las digas, simplemente es decir sí y no y se acabó el asunto, porque a más de esto puede causar incluso pecado. Entonces, por esa razón, lo más importante de todo, número 1, debes de pensar muy bien si vas a hacer el voto. Número 2, si lo vas a poder cumplir en el tiempo y en la forma que la Torah nos demanda. Si no, es mejor no hacerlo, porque nos vamos a meter en un problema y que al final del día, bueno, pues si no la cumples, pues ya te estarás pidiendo perdón y todo aquello, pero causa una condición de no ser una persona fiable para el cielo. Y entonces, consecuentemente, ¿quién tiene mayor mérito? ¿El que es fiable o el que no es fiable? Pues sí, claro, el que es fiable para el cielo, el que cumple su palabra. ¿Y sabes qué va a pasar? Que si tú eres una persona fiable, que cumples tu palabra, el cielo va a estar siempre contigo. Te apoya, te ayuda, te socorre, te respalda, pues en otras palabras, para que tú puedas ser una persona y sigas siendo una persona confiable. Y sobre todo, viendo que eres una persona de orden en tus votos, que cumples la palabra del cielo, el cielo te viene entregando un mérito muy especial a tu vida, que cuando tú lo necesitas, cuando tienes la necesidad de la ayuda del cielo, el cielo te va a apoyar. ¿Por qué? Porque eres una persona fiable, porque eres una persona que paga sus votos, es una persona que tiene cuidado de sus votos. Entonces, no debemos de ser descuidados en estas cuestiones de los votos y las mujeres deben de ser muy prudentes en las situaciones de cómo habla. A veces la persona no dice que va a hacer voto, pero dice, no voy a hacer esto, se enlaza tu alma con prohibiciones que tú haces, porque no voy a hacer esto, aunque no digas que es un voto, de alguna manera se convierte en voto. O si dices, voy a hacer esto y no lo cumples, también. La persona debe de ser fiable, debe de ser una persona de verdad. Es decir, que lo que dice lo hace, que lo que determina lo cumple. Y así cada uno de nosotros debemos estar entendiendo que al final del día todo esto nos ayuda a ser hombres confiables, porque nos depura de aquellas mentiras, la mentira que no es grata para Hashem. Y una persona que dice y no hace, entonces tenemos que cuidar mucho nuestra vida. Y si tú has hecho algún voto y no lo cumpliste, en Yom Kippur se hace la anulación de los votos. Y eso consultando a sus líderes espirituales, que les dirán, ese voto ya no puede cumplirse y se abroga. O ese voto que hiciste no lo has cumplido, pero está de pie, es decir, lo tienes que cumplir. Entonces, por eso es importante, si no has cumplido algún voto, que lo consultes con tu líder espiritual. Que tengas un magnífico día. Shalom.